Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes a todo el público en general que está presente en representación de lo que sería el comité organizador del tercer curso de lectura e interpretación del electrocardiograma 2022. Quiero expresar a cada uno de ustedes la más afectuosa y cordial bienvenida y agradecerles por su asistencia y participación en este curso. Mi nombre es Adrián Gonzalo Jacinto Navarro, soy el actual presidente de este curso, junto con Julio César Tomás Castañeda Morales. Le damos esta cordial bienvenida y esperamos que puedan aprovechar al máximo todas las clases y prácticas que se realicen a lo largo de ella. También habría que agradecer a los auspiciadores que nos brindaron su apoyo en todo este método de la publicidad y demás. Y también recordarles que este curso ha sido organizado tanto como la promoción ingresante 2018 de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los docentes, como ya pudieron observar en el sílabus, también son docentes de la universidad, ¿no? Son grandes docentes, grandes catedráticos que les brindarán todos los apoyos necesarios para que puedan realizar el curso en su con mayor totalidad y puedan aprender adecuadamente todo esto de la interpretación y la lectura adecuada de un electrocardiograma. Sin más, y sin más que decir, les agradezco nuevamente por las inscripciones, por asistir y por la constancia que vendrán haciendo a lo largo de este curso. Pasaré a dar paso al moderador, quien será el encargado de recepcionar sus consultas, sus preguntas a lo largo del curso y a lo largo de las clases. Recuerden que hay normas y reglas para poder intervenir o a realizar sus preguntas. Todo eso ya se explicó en lo que sería el grupo de WhatsApp que hay con los integrantes. Y sin más, le doy paso a mi compañero Francisco, que es el moderador del día de hoy, para que pueda informarle todo si es que no lo han podido leer en el grupo, ¿no? Adelante. Sí, bueno, buenas tardes, gracias, Adrián. Bueno, mi nombre es Juan Francisco Rotordo Montalvo, yo soy parte de la comisión de académicos del presente curso. Y bueno, como mi compañero lo mencionó, voy a estar recordando algunos puntos importantes. Bueno, en este caso, bueno, un primer punto es ingresar 5 minutos antes de la hora de inicio de clases, con sus nombres y apellidos completos. Bueno, en el Zoom en ese punto para que sean aceptados de manera correcta, ¿no? En caso de que presenten algún inconveniente con ello, deben comunicarse con algunos de mis compañeros de la Comisión de Logística, que ellos le podrían ayudar. Y bueno, en el caso que también es importante que mantengan sus micrófonos apagados y también de la cámara de video para que la clase se pueda desarrollar con mayor fluidez. Y bueno, solo podrán presentar esto cuando quisieran preguntar algo o levantar la mano también, en ese caso. Bien, bueno, en este caso el doctor ya ingresó. Bueno, voy a pasar a presentarlo. Bueno, bueno, en este caso voy a tener el agrado de presentar al ponente de hoy, quien es el doctor Rubén Romero Correa. Bueno, el doctor bueno, ha sido médico residente de la especialidad de cardiología del Hospital Cayetano Heredia. Bueno, también ha sido médico asistente en la especialidad de cardiología en la clínica, bueno, San Cayetano, el Hospital Nacional de Cayetano Heredia. También ha sido médico asistente de la especialidad de cardiología en la clínica El Golf. Bueno, actualmente, bueno, es médico asociado a la especialidad de cardiología en la clínica Delgado. Y bueno, es miembro también de la Sociedad Peruana de Hipertensión, también de la Sociedad Peruana de Cardiología y de la Sociedad Europea de Cardiología, ¿no? Bueno, de la misma forma es docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y de la Universidad de Piura. Bueno, dicho esto, doy pase al doctor Romero. Doctor Romero, adelante, por favor.
Muchas gracias por la... ¿Está bien el audio? ¿Sí? A ver, denme el feedback, porfa. Sí, sí se le debe escuchar, doctor. Perfecto. Gracias a ustedes por la invitación, por la amable invitación a participar de este tercer curso de electrocardiografía teórico-práctica. De verdad que para mí es un enorme placer regresar a mi alma mater ahora como speaker, como invitado de ustedes. Es para mí un tremendo honor estar aquí esta tarde. Simplemente creo que es la primera charla la que están teniendo. No sé, deme el feedback, por favor, Oscar. ¿Sí? Sí, doctor, bueno, hoy es la clase inaugural. Usted Hoy es sería la el clase primer igual, ponente. correcto. Entonces, tengo el alto honor, además de abrir esta serie de sesiones teórico-prácticas, como había conversado con Oscar, la idea fundamental es hacer de esto una conversación. Anoche pude alcanzar a Oscar la base de las ponencias. Tengo además ahí una serie de electrocardiogramas como para poder hacer la práctica, la parte del taller después de la teoría. Y la idea es interactuar e ir conversando. Esta charla, que es, digamos, la base, el inicio de una serie de conferencias que ustedes van a tener, es fundamental porque trata de la base, del inicio, del principio del conocimiento. Yo supongo que ya han tenido oportunidad de interactuar con electrocardiogramas, con pacientes y con estudios de este tipo. Entonces, el electrocardiograma sigue siendo hoy una herramienta tremendamente útil para el diagnóstico, el seguimiento y el pronóstico de las enfermedades, aun cuando es una vieja herramienta, y ahora que hagamos un poco de historia vamos a ver qué tan antigua es, sigue siendo hoy muy vigente. Nos da un vistazo rapidísimo de cómo está la condición y la situación del paciente en un momento de agudeza de enfermedad, y nos va a dar una idea también de lo que ha ocurrido con este paciente a lo largo del tiempo. No vamos a hablar ahora de enfermedad coronaria, pero vamos a darle los pases iniciales para que ustedes puedan conocer y enfocar a un paciente y a su vez a la lectura del electrocardiograma. El electrocardiograma sigue siendo una herramienta, un examen auxiliar, que sin una historia clínica perfectamente detallada, perfectamente obtenida, cuidadosamente redactada y cuidadosamente interpretada, pierde mucho valor. Entonces, el electrocardiograma sigue siendo un examen auxiliar, una herramienta fundamental, y tiene mucho más valor cuando nosotros conseguimos hacer nuestra anamnesis y aplicar nuestra semiología de manera pertinente, oportuna y correcta. Bueno, sin más dilación, voy a empezar a presentar lo que tengo preparado para ustedes. Esto es, voy a compartir la pantalla. Si ya tienen, por favor, me avisan. Si ya tienen la pantalla, por favor, me avisan, me dan el feedback, ¿sí? Sí, sí se logra observar, doctor. Un segundo. Voy a cerrar esto para no complicar. Vamos a irlos abriendo uno por uno. Sí. Listo. Muy bien, empezamos entonces. Cualquier cosa, no sé cuántos tenemos en la audiencia, tengo yo una lista a 120. Yes. Acá estamos. Perfecto. Muy bien, cualquier cosa me van contando. Entonces, esto es una
una muy corta, muy apretada revisión de lo que significa la parte electrofisiológica de la revisión del electrocardiograma. Entonces, vamos a tratar de hacerla así sencilla. Bien. Entonces, bases teóricas, fundamentalmente. Fíjense que el electrocardiograma consta de 12 derivaciones. Ustedes van a tener distintas formas de trazados electrocardiográficos, desde el clásico trazado largo, que podría tomarse tranquilamente entre 1 metro y 2 metros de longitud, hasta lo que utilizamos modernamente ahora, que es la hoja en formato A4, en donde podemos encontrar las 12 derivaciones y podemos encontrar además una derivación larga, que normalmente, en donde normalmente utilizamos la derivación de 2. ¿Sí? Esta derivación bipolar de 2 que nos permite ver un trazado largo y descubrir si hay alteraciones en el ritmo, alteraciones en la distancia latido a latido, y alguna presencia de extrasístoles, arritmias o algún ritmo raro o diferente. Entonces, fíjense que dependiendo de la localización, vamos a tener que cada una de las derivaciones mira desde un punto específico al electrocardiograma. De hecho, que el trazado electrocardiográfico va a representar una onda de despolarización. Y donde nosotros pongamos el electrodo positivo o negativo es que vamos a poder verificar esta onda de despolarización. Recuerden que la secuencia normal de despolarización y repolarización generan un vector correspondiente. La repolarización normalmente va de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante. Y la onda de repolarización va en sentido contrario a esta repolarización propiamente. Fíjense ustedes cómo es la vía normal en el músculo cardíaco. Ustedes se acuerdan perfectamente de qué es lo que ocurre, qué es lo que tenemos en nuestra vía normal en el músculo cardíaco. Fíjense, este es el exterior, este es el epicardio, este es el endocardio, y fíjense ustedes cómo es que transcurren las vías nerviosas propiamente que van a poder llevar la señal eléctrica desde el origen de la señal eléctrica, que es el nódulo sinoauricular, que está localizado en la pared posterior de la aurícula derecha, hasta la zona más alejada del epicardio cardíaco. ¿Sí? Fíjense cómo es la onda de despolarización. La onda de despolarización implica un cambio en la polaridad de la membrana y del interior de la célula, que es eminentemente positiva. Fíjense, el paciente va a encontrarse, o el corazón, o la célula, va a encontrarse en estado polarizado cuando todas las cargas internas sean, o la mayor parte de las cargas sean positivas. Y pasa al nuevo estado de despolarizado cuando las cargas uniformemente se van cambiando hacia negativo. Fíjese cómo la pared entera está uniformemente despolarizado después de que la onda de despolarización ocurrió. O sea, esto no es solamente en un segmento o en un punto específico de la célula, sino es propiamente en toda la célula. O en todas las células, en toda la pared, y eso es propiamente a la vez. Fíjense ustedes, aquí tenemos que esta onda de despolarización, que es un fenómeno fundamentalmente eléctrico, va a generar vectores. Fíjese que cada célula va a generar un pequeño vectorcito, un mini vector. ¿Sí? Y entonces vamos a tener que todos estos vectores que tienen evidentemente una dirección van a generar un vector resultante. Entonces, todos los pequeños vectores van a generar finalmente un vector resultante. Fíjense ustedes, pequeños vectorcitos, cada uno. No sé si se ve el puntero, me pueden dar el feedback o cambio puntero láser mejor. Creo que sí. Ese sí se ve, ¿cierto? Sí, sí se logra cerrar, doctor. Perfecto, muchas gracias. Entonces, este es el vector resultante.
estamos aquí ante un segmento del ventrículo izquierdo y estamos tratando de evidenciar nuestros vectores que van cambiando, van pasando de despolarización a repolarización y nosotros vamos teniendo una gran cantidad de vectores que van a formar finalmente un vector resultante. Muy bien. Seguimos adelante. Fíjense que, vamos a repetir aquí, perfecto. Fíjense ustedes que nosotros vamos a tener siempre dos posiciones. Si hablamos, por ejemplo, de la derivación de 1, vamos a tener en la derivación de 1 dos componentes. Un electrodo negativo y un electrodo positivo. Electrodo negativo, brazo derecho, electrodo positivo, brazo izquierdo. Y ese traslado de la energía de un lado hacia otro va a generar una onda electrocardiográfica. Recuerden ustedes que el electrocardiograma va a tener distintos componentes. Ya hablamos del electrocardiógrafo propiamente. El electrocardiógrafo va a tener electrodos, que son los que van adosados a la superficie del cuerpo. Va a tener un sistema de análisis de la información de los electrodos y luego va a tener a través de un galvanómetro la posibilidad de generar ondas. Entonces, cuando el galvanómetro detecta que estamos yendo de un lado negativo hacia el electrodo positivo, entonces el galvanómetro me va a generar una onda positiva. Fíjense ustedes. Si la onda de despolarización viaja hacia el electrodo positivo, entonces la deflexión va a ser positiva. D1, brazo derecho, negativo, brazo izquierdo, positivo. La onda de despolarización va de derecha a izquierda, yo voy a tener una deflexión eminente positiva. Entonces, vamos a ir pensando cuáles son las derivaciones que pueden tener esa propiedad o esa condición. Muy bien. Entonces, la deflexión va a ser hacia arriba. Fíjense, iniciamos desde un potencial cero, se produce la corriente de despolarización y luego esta corriente de despolarización termina y entonces, iniciando en un potencial cero, regresamos nuevamente a un potencial cero. Despolarización y repolarización. Fíjense qué es lo que ocurre en relación al flujo de corriente y al eje de derivación y obviamente a la consecuente deflexión que se genera en el electrocardiograma. Digamos que esta explicación es fundamentalmente para que ustedes conozcan y entiendan por qué es que se producen las deflexiones hacia arriba y las deflexiones hacia abajo. Todo depende de cómo se genere la onda de despolarización y cómo se genere la onda de repolarización. Entonces, fíjese aquí, si la corriente fluye oblicuamente al eje de la derivación, entonces la deflexión se desvía, ¿sí? Pero menos fuertemente hacia arriba. Entonces, dependerá su magnitud del ángulo con que el vector de corriente se acerque con que el vector de corriente cruce el eje propiamente. Entonces, vamos nosotros a tener que la onda de despolarización siempre va a tener esa condición, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de atrás hacia adelante. Entonces, esa va a ser una condición que el corazón lo tiene porque así es su anatomía y así es su electrofisiología. Depende de cómo veamos nosotros las ondas en el electrocardiograma, depende propiamente de la localización que tienen en nuestro cuerpo. Nosotros vamos a localizar el electrodo en el brazo derecho, el electrodo en el brazo izquierdo, el electrodo en la pierna izquierda y el testigo o el electrodo neutro en la pierna derecha propiamente. Entonces, en función a eso, es que vamos a establecer cada uno de los lugares. Y fíjense que entre más perpendicular o en todo caso más oblicuo sea el vector que se instaura en relación al eje del electrocardiograma, nosotros vamos a tener una mayor magnitud o una menor magnitud del electrocardiograma, pero también pueden ocurrir situaciones como esta, en donde la corriente fluye hacia el lado opuesto. Y el ejemplo más saltante de
digamos, de transporte o traslado de la energía en el lado contrario, lo constituye la derivación AVR. Recordemos que la derivación AVR tiene su electrodo positivo, que es una derivada monopolar. Tenemos 3 derivaciones bipolares, de 1, AVR, de 1, de 2 y de 3. Y tenemos 3 derivaciones monopolares, AVR, AVL y AVF. AVR tiene su electrodo positivo en el brazo derecho y el neutro en el centro, en el corazón propiamente. AVL tiene su electrodo positivo en el brazo izquierdo y su electrodo neutro en el corazón, en el centro del cuerpo. Y la pierna izquierda tiene su electrodo positivo en el miembro, AVF tiene su electrodo positivo en la pierna izquierda y su electrodo neutro en el corazón. Vamos a mirar el chat. Ese es el link de asistencia. Muy bien. Entonces, voy a pensar ahora que recuerden, mi corriente se está trasladando de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de atrás hacia adelante, pero voy a centrarme en la derivación AVR, que está en el brazo derecho, donde tenemos el electrodo positivo y el neutro está en el centro del corazón. Entonces, si mi corriente se traslada de derecha a izquierda, de arriba a abajo y de atrás hacia adelante, mi brazo está hacia arriba, entonces toda la energía va a estar trasladándose y alejándose del electrodo positivo de AVR. ¿Qué va a ocurrir ahí? Fundamentalmente una deflexión hacia abajo. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, en nuestra derivación AVR, nosotros tenemos la obligación de buscar que todas las fuerzas o todos los componentes miren hacia abajo, sean negativos. Va a ser negativa la onda P, va a ser negativo el complejo QRS y va a ser negativa la onda T también. ¿Sí? Ahora, nuevamente, vector contrario, pero oblicuo, entonces hará que la magnitud de la deflexión hacia abajo sea más pequeñita. Si la corriente es perpendicular al eje de la derivación, entonces no hay deflexión. Si la corriente es perpendicular aquí, entonces simplemente tendremos una línea isoeléctrica y eso suele ocurrir en algunas condiciones que más adelante ya se han de tratar. Muy bien. Entonces, vamos ahora con las derivaciones, ya para hacerlo un poquito más gráfico. Aquí tenemos las derivaciones bipolares. Fíjense ustedes. Electrodo negativo, brazo derecho, para la derivación de 1. Electrodo positivo para el brazo izquierdo. La energía se va a trasladar de derecha a izquierda, entonces casi estoy convencido que en la derivación de 1 voy a tener una deflexión hacia arriba siempre. Fíjense en D2. La pierna izquierda es el electrodo positivo, el brazo derecho es el negativo. Entonces, también la energía va de izquierda a derecha, de arriba a abajo, de atrás hacia adelante. Entonces, en D2 también espero un trazado o unas deflexiones eminentemente positivas. Ahora me voy a D3. Fíjense aquí. En D3 sí tengo mi electrodo positivo en la pierna izquierda y mi negativo está en el brazo izquierdo. Igual, de arriba a abajo va a ser positivo. De derecha a izquierda ya no tanto. Voy a tener aquí probablemente una fuerza o un vector más perpendicular a este eje. Y de atrás hacia adelante es probable que sí sea más positivo. Entonces, todo esto es suma de vectores. No es un vector específico, no es un solo trazado el que va a definir la dirección final del vector, sino es una sumación de vectores. Pero ya más o menos ustedes en la cabeza van haciéndose una idea de qué es lo que va a ir ocurriendo con cada uno de los trazados. Ahora, fíjense aquí, vamos ahora con las derivaciones de extremidades, derivaciones aumentadas, derivaciones monopolares que son, o unipolares que son las que, con los nombres con los que se denominan AAVR, AVL y AAVF. Entonces, centro siempre el corazón, la mitad del tórax,
como ustedes deseen interpretarlo. Y fíjense, electrodo positivo para AVR, brazo derecho. Electrodo positivo para AVL, brazo izquierdo, centro neutro. Y electrodo positivo para AVF, la pierna izquierda, centro neutro siempre. Entonces son derivaciones monopolares. Vuelvo a repetir, si la energía, que ya sabemos de dónde a dónde va, la vamos a utilizar para interpretar AVR, vamos a darnos cuenta que las inflexiones van a ser eminentemente en negativo para esa derivación. Muy bien, derivadas precordiales. Estas son fundamentales también porque me van a dar una idea clara y categórica de cómo es que se están produciendo las inflexiones en ese nivel. Nuevamente, de arriba a abajo, de derecha a izquierda y de adelante y de atrás hacia adelante. Fíjense ustedes. V1, V2, y estos son los electrodos positivos. ¿Ah? Fíjense cómo va a ir yendo. Fíjense en V1. La energía empieza de derecha a izquierda. Entonces, va a cruzar rápidamente V1, tendrá una deflexión hacia arriba, pero va a demorarse mucho en terminar esa deflexión. Por lo tanto, yo espero en V1 una pequeña deflexión hacia arriba y fundamentalmente una deflexión hacia abajo, como más o menos puedo mirar acá. Muy bien. Mientras que en V6, fíjense cómo va a pasar la energía. La energía va a irse simplemente dirigiéndose hacia V6 todo el tiempo, hasta que llega a V6. Entonces, yo espero aquí puramente una deflexión positiva neta, porque la energía va a estarse dirigiendo siempre hacia este electrodo que está localizado en V6, quinto espacio intercostal, línea axilar media izquierda, fundamentalmente, que es la localización de V6. Más adelante vamos a ver ya en imágenes dónde es la localización de cada uno de los electrodos. Muy bien. Así las cosas, seguimos adelante. Entonces, el electrodo positivo se encuentra en el tórax, como lo habíamos estado comentando, de V1 a V6, y las tres derivadas de extremidades se unen para formar el punto de referencia. Las tres derivaciones de extremidades van a formar el punto de referencia, el punto neutro, pero los electrodos positivos estarán localizados en la pared anterior del tórax de acuerdo a cada una de las localizaciones que convencionalmente se han establecido. Muy bien, seguimos adelante. Estas son las mediciones horizontales fundamentales, porque ustedes dirán, bueno, Rubén, ¿y cómo yo voy a definir las frecuencias? ¿Cómo voy a definir yo las magnitudes? ¿Cómo yo defino los tamaños? ¿En base a qué? Y es en base a este papel. Este es el papel milimetrado. Este es un papel milimetrado en donde vamos a tener divisiones y subdivisiones. Cada uno de los cuadraditos va a representar tiempo para el margen horizontal y para el margen vertical magnitud. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un cuadradito pequeño, es decir, 1 milímetro, va a corresponder a un tiempo, cuando hablamos del espectro horizontal propiamente, o del aspecto horizontal, va a representar un tiempo de 0.04 segundos. 1 milímetro, un cuadrito chiquitito. Si hablamos de un cuadrado que está englobando 5 cuadraditos, entonces eso ya es más tiempo. 0.04 segundos. Por 5 va a dar 0.2 segundos o 20 milisegundos. Acá 40 milisegundos, como ustedes quieran decirlo. A veces es más fácil 200 milisegundos o 40 milisegundos y a veces, dependiendo de cada uno, es más sencillo decir 0.04 segundos o 0.20 segundos. Es cuestión de que algunos se acoplen. Las dos formas son correctas. Depende de cómo ustedes se sientan más cómodos al decir o al denominar cada uno de estos elementos. Entonces, eso es desde el plano netamente horizontal. Cada cuadradito equivale a 0.04 segundos. Cada cuadro que engloba 5 cuadraditos equivale a 0.2 segundos. 40 milisegundos en el caso del cuadrito pequeño o 200 milisegundos en caso del
el cuadrado grande que engloba 5 cuadraditos. Muy bien. Eso en relación a las mediciones horizontales. Imagínense que yo tengo un latido aquí y otro latido aquí. Entonces, la distancia que yo voy a tener entre un latido y otro van a ser 15 milímetros. 15 milímetros, es decir, 0.6 segundos o 600 milisegundos. Yo sé que si tengo 600 milisegundos entre latido y latido, yo voy a tener una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto. Más adelante vamos a hablar de cómo es que se definen o se determinan las frecuencias cardíacas, que hay varias opciones. Pero, para que más o menos vayan entendiendo la razón por la cual uno hace esta convención de poder definir tiempos en función a las medidas del trazado electrocardiográfico o del papel milimetrado fundamentalmente. Muy bien, mediciones verticales, lo que habíamos hablado, magnitudes. Distancia, tiempo en las medidas horizontales, distancia, magnitud en las mediciones verticales. Fundamentalmente sirve para definir el voltaje. Y el voltaje, por convención, nos va a dar una seña que nos indique cuándo el electrocardiograma está siendo trazado con una magnitud de 10 milímetros por 1 milivoltio. A veces podemos hacerlo a la mitad también y podemos hacer que dependiendo de si el paciente tiene complejos muy grandes, si tiene una gran hipertrofia ventricular, por ejemplo, entonces convencionalmente hacemos que 1 milivoltio equivalga a 5 milímetros. En este caso no, en este caso es lo normal, 5 milímetros a 0.5 milivoltios, y 1 milímetro igual a 0.1 milivoltio. Vuelvo a repetir, son medidas verticales que convencionalmente se han establecido para poder definir y determinar tamaños en este caso, sobre todo tamaños y magnitudes que nos van a servir para definir crecimientos, hipertrofias, dilataciones tanto de las cavidades auriculares como de las cavidades ventriculares. Muy bien. Aquí llegamos a esta parte que es fundamental y vayan tomando nota. ¿Por qué? Porque para leer un electrocardiograma, aunque este sea tremendamente normal, es preciso tener un norte y una sistemática y dinámica de cómo leer el electrocardiograma. Entonces, por ejemplo, aquí está la onda P, y la onda P nos permite recabar información de lo que está ocurriendo con ambas aurículas, la derecha y la izquierda. Ya veremos en función a cada una de las derivaciones cómo es que se define si es aurícula derecha o aurícula izquierda. Luego tenemos el complejo QRS, pero antes debemos enfocar el intervalo PR. Entonces, lo primero que hay que reportar o que hay que registrar al realizar la lectura sistemática del electrocardiograma es el ritmo. Y el ritmo me lo va a dar esta onda, la onda P. Porque si la onda P guarda condiciones que son necesarias e imprescindibles para que el ritmo sea interpretado como sinusal, entonces voy a poder decir que es un ritmo sinusal. Como todos sabemos, el ritmo sinusal nos habla de normalidad. Los ritmos son de inicio sinusales, todos los ritmos normales. Ahora, muchos ritmos sinusales son ritmos anormales, porque además, por ejemplo, de tener ritmo sinusal, tienen algún grado de bloqueo auriculoventricular. Entonces, el ritmo es sinusal, pero ya no es completamente sinusal, porque si existe algún grado de bloqueo auriculoventricular, entonces tendremos un ritmo sinusal más bloqueo auriculoventricular, que ya es otra historia que ustedes ya verán en su debido momento. Entonces, ritmo, lo primero, vayan apuntando porque esa sistemática la vamos a hacer todo el rato que hagamos el taller de electrocardiografía. Ritmo sinusal. Luego registramos la frecuencia cardíaca. Vamos a hacer una sistemática también para poder definir cómo se obtiene la frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca. Luego viene el eje. El eje lo vamos a hacer en función a dos derivaciones fundamentalmente. D1 y AVF, que son derivaciones perpendiculares cruzadas y que nos van a poder definir y aproximar bastante bien dónde es que está localizado el eje eléctrico. Entonces, ritmo, frecuencia, eje. Y luego ya
viene la onda P. Entonces la onda P, que va ligadita ahí nomás al intervalo PR, fíjense, acá estamos hablando de, de impulso a través del nódulo sinusal, y esta onda le va a permitir un espacio de tiempo para que la dinámica se traslade a través de las aurículas y luego en una pequeña estación en el nódulo, el nódulo auriculoventricular pase la información hasta el ventrículo. Y este es el famoso segmento PR, la estación. El QRS ya nos habla de la despolarización ventricular. Luego viene el segmento ST, tremendamente fundamental para definir isquemia. Hacia arriba o hacia abajo me va a indicar isquemia o injuria cardíaca. Luego viene la onda T, que ya me habla de la repolarización ventricular. La aurícula también se repolariza, pero como es pequeñita, su onda de repolarización se oculta en medio del complejo QRS. Y el intervalo QT, fundamental para las arritmias. Acá empieza el intervalo QT y acá termina el intervalo QT. Empieza donde inicia el complejo QRS y termina donde termina la onda T. Entonces ya vamos viendo que existen segmentos y existen intervalos. Intervalo me engloba todo, desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Por eso se llama intervalo PR, hasta el inicio de la onda R. Intervalo PR. El intervalo QRS inicia el complejo QRS hasta que termina la onda S. Intervalo QRS. El intervalo QT, inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T. Los segmentos sí son más cortitos. Segmento PR, final de la onda P, inicio del complejo QRS. Segmento ST, final del complejo QRS, inicio de la onda T. Segmentos más chiquitos, mucho más definidos, complejos, mucho más grandes, ya me están incluyendo ondas y complejos, dependiendo de a dónde yo me esté dirigiendo. Muy bien. Entonces, no se olviden de la sistemática. La vuelvo a repetir para que la podamos utilizar en la práctica ahora. Ritmo, frecuencia, eje. Luego, lo que tenemos aquí registrado. Onda P, el intervalo PR, el segmento PR, el intervalo QRS, el segmento ST, la onda T, el intervalo QT. Entonces, hasta allí, todos esos datos yo debo ser capaz de reportarlos, ¿sí? Luego de que reporto el intervalo QT, verifico si hay crecimientos, tanto auriculares como ventriculares. Luego reporto alguna otra condición que pueda tener el electrocardiograma. Y si todo da, y si no existe ninguna otra condición, ningún extra, no tengo arritmia, no tengo transistor, no tengo nada más adicional, entonces ya puedo establecer mi conclusión del electrocardiograma. Bien. Seguimos adelante. Esta es la última de esta parte de la presentación. Fíjense ustedes, acá este es el diagrama del sistema de conducción. Aquí es el nódulo sinusal, vuelvo a repetir, pared posterior de la aurícula izquierda. Acá están los tres haces internodales, el Bachmann, el Torel y el Wenckebach. Uno, el que está más hacia la izquierda, da una rama para que la información se traslade hacia la aurícula izquierda. Entonces, nódulo sinusal, haces internodales. Aquí está el nódulo auriculoventricular, hay una pequeña estación aquí. Luego tenemos ya el traslado de la información o de la energía hacia el haz de His a través de su rama derecha, que va a servir para trasladar la información hacia el ventrículo derecho. Y luego tenemos la rama izquierda del haz de His, que va a tener dos fascículos, el fascículo anterior y el fascículo posterior. Eso es propiamente un diagrama muy corto, muy apretado del sistema de conducción. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Me parece que sí, doctor. Alguien levantó la mano. A ver. Adelante, Edgar Anaya. Edgar. Sí, claro, Edgar, adelante. Prende tu micrófono. Buenas tardes, disculpen.
Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias. Doctor, Encantado, Edgar. no entendí muy bien cuándo se ve mayor magnitud. Perdone, creo que tengo eco. Eh, Yo escucho perfecto. ya, decía, ¿cuándo tengo mayor magnitud o menor magnitud? No entendí. O sea, tengo acá el eje de la D1, por ejemplo. Entonces, eh, ¿cómo voy a saber cuándo va a tener mayor magnitud? ¿Cuando está un poquito más, no totalmente perpendicular, o cuando está Ah, prácticamente excelente, paralelo? excelente, Y lo mismo me excelente. pregunta, pero con Perfecto, con el, por ejemplo, con el ABR. Quisiera entender más eso, disculpe. excelente. No se preocupe, perfecto. Si van las corrientes paralelas, yo voy a tener mayor magnitud. Tanto de si la corriente va a ir en contra o si la corriente va a ir a favor. ¿De acuerdo? Pero cuando yo tengo o Ya no tan un paralela. vector oblicuo, no tan paralelo, un vector oblicuo, o en todo caso perpendicular, entonces yo voy a tener cada vez una magnitud más pequeña. Fíjese, me pongo oblicuo, me pongo paralelo primero. Luego, en contra o a favor de la corriente, me pongo un poquito oblicuo. Va empequeñeciéndose mi magnitud. Me pongo más oblicuo, más pequeña la magnitud. Me pongo más oblicuo, más pequeña la magnitud. Me pongo más oblicuo, más pequeña la magnitud, hasta llegar a perpendicular. Cuando yo tengo mi vector en relación al vector de mi derivada explorada, digamos, hoy estoy explorando D1, que tiene electrodo negativo en el brazo derecho y electrodo positivo en el brazo izquierdo. Imagínense que yo voy a estar completamente paralelo, para este caso, a VF. Si exploro este vector, AVF o ABF, como ustedes también la conocen, en este caso voy a tener una línea prácticamente isoeléctrica si es que mi vector está perfectamente perpendicular a esta derivación. No sé si se entendió ahora. Solo para aclarar, el ABF está abajo. Entonces, si digamos está Está para el... perpendicular a D1, ¿sí? No sé si me entendió la explicación. Este es D1 y este es AVF. Los dos Sí. son perpendiculares. Si yo exploro, si yo cruzo estas dos derivaciones, entonces yo voy a tener como resultante una línea. Entonces, como normalmente no es una cruzada perfecta, siempre voy a tener derivaciones diferentes. Pero, ¿cómo voy a definir mi eje, por ejemplo? Si yo tengo que mi derivación más isoeléctrica, o más bien dicho, completamente isoeléctrica, con una onda R hacia arriba de 2 milímetros y una onda R hacia abajo de 2 milímetros, y esta es D1, voy a tener clarísimo que la perpendicular a este es AVF y ese va a ser mi eje, ¿sí? Para hacerlo más sencillo, si hablamos de ejes, es que si nos vamos al plano cartesiano probablemente nos confundamos un poco, pero si hablamos de corrientes paralelas, y esto es electrodo positivo, electrodo negativo, electrodo positivo, centro neutro, y electrodos positivos todos a nivel precordial, con las derivaciones de extremidades que confluyen para hacer un centro neutro. Entonces, dependiendo de dónde es que yo localice mi vector, en función a cómo anda la corriente y la sumatoria de los tres elementos de la corriente de despolarización del corazón. Vuelvo a repetir, de derecha a izquierda, de arriba a abajo y de atrás hacia adelante, es que yo voy a poder definir cómo es que está mi corriente, ¿sí? O sea, no existe una cosa perfecta que yo pueda decirle a usted, bueno, en este caso esta derivación va a ser perfectamente perpendicular o perfectamente paralela o perfectamente oblicua. Depende la inscripción de cada derivación en el electrocardiograma, dependerá además de la persona. ¿Por qué? Porque si yo tengo un tórax más ancho, si yo tengo más panículo adiposo, si yo tengo alguna enfermedad cardíaca, mis inscripciones electrocardiográficas van a ser definitivamente diferentes. Entonces, no existe o sea, no podemos decir que en el electrocardiograma de diferentes personas vamos a encontrar exactamente las mismas magnitudes. Cada persona tiene su propio electrocardiograma dependiendo
de su condición cardíaca y de su condición somatomorfa. Esa es la idea. Pero, para que entendamos un poco cómo es que se producen las ondas, es que hacemos esta explicación, ¿no? Cuando van paralelas, simplemente la magnitud es mayor. Si la onda de despolarización va en contra del vector positivo, entonces nuestra onda de deflexión a través del galvanómetro será hacia abajo. Y si van paralelas y a favor, la onda de despolarización, o más bien dicho, la inscripción en el galvanómetro irá hacia arriba. No sé si se entendió, pero igual, vamos a seguir avanzando y vamos a seguir entendiendo un poco más esto. A veces no es tan sencillo el entendimiento, pero la idea es que más o menos vayan ustedes empapándose de cómo es la electrofisiología para la interpretación del electro. Ahí tengo a Edgar también que está preguntando. Sí, doctor, había otra pregunta que era de Yasmín Guaraya, que menciona ¿cuándo son los casos en los que pueda aparecer la onda U y si eso es frecuente? La onda U es frecuente, sobre todo en personas jóvenes, en personas en personas delgadas. Los niños pequeños suelen tener onda U. En algunos casos, algunos trastornos electrolíticos que tienen que ver fundamentalmente con el potasio pueden generar onda U. Algunas alteraciones por frío excesivo pueden generar también ondas U. Algunos eventos isquémicos pueden generar también la aparición de la onda U. La onda U no es específica de una patología en sí, puede verse asociada a algunas condiciones patológicas, pero sí es frecuente en personas muy jóvenes, en niños muy pequeñitos, ¿no? Ahí es donde uno encuentra la onda U. Igual, una onda U siempre se reporta. Igual, una onda U, cuando se le encuentra en una persona que no cumple las condiciones de normalidad para tener onda U, entonces obliga a hacer alguna investigación electrolítica, sobre todo. Vuelvo a repetir, hay que estudiar ahí el potasio, en más o en menos, hay que estudiar ahí el calcio, inclusive son los dos iones que más efecto electrocardiográfico tienen, el calcio y el potasio. Hay que tenerlos a los dos siempre bajo la lupa, tanto cuando están hacia arriba, hipercalcemia o hiperpotasemia, o cuando están hacia abajo, hipocalcemia o hipopotasemia. Gracias, doctor. Bueno, Edgar nos Claro. menciona, nos agradece, la pregunta anterior, agradece. Y bueno, Jean-Pierre Santillán pregunta, ¿tiene alguna indicación especial el colocar los electrodos en las extremidades cerca de los hombros y del abdomen? Cerca de los hombros y del abdomen. ¿Le podría abrir el micro al alumno, por favor? Para que me explique un poco a qué se refiere. Claro, Jean-Pierre Santillán, ¿podrías prender tu micrófono y hablar, por favor? Sí, buenas tardes. No, la pregunta iba porque en un libro de interpretación del electrocardiograma mencionaron que los electrodos que van en las extremidades, tanto brazo izquierdo y derecho y en la pierna izquierda, también pueden ser usados de forma auxiliar sobre la pared anterior del tórax, es decir, cerca de los hombros derecho e izquierdo y a nivel del abdomen, ¿no? A nivel de los flancos. Entonces, la pregunta sería si hay alguna indicación especial para hacer este cambio. Bueno, hay varias indicaciones. Buena la pregunta, Jean-Pierre, ya entendí. En realidad sí. Por ejemplo, ¿no? Cuando ponemos un holter de 12 derivaciones y tenemos que necesariamente utilizar 10 electrodos, no lo podemos poner en la pierna, no podemos ponerlo en las muñecas también el electrodo, tenemos que utilizar el tórax. Y normalmente utilizamos la clavícula, la zona que usted está mencionando, ¿no? La clavícula derecha, la clavícula izquierda, para poner allí los electrodos. Igual, para poner los electrodos de extremidades utilizamos la parte baja del tórax. Es importante que el electrodo entre en contacto con el tejido óseo, porque la conducción así va a ser mejorada. Lo mismo ocurre cuando realizamos un test de esfuerzo. Utilizamos estas referencias anatómicas para colocar allí los 10 electrodos y poder tener una información completa del electrocardiograma. Ahora, por convención, un electrocardiograma de 12 derivadas obliga a poner los electrodos en las muñecas y en los tobillos, porque así es como empezó a estudiarse el electrocardiograma. Entonces,
Cuando yo hago una prueba de esfuerzo, obviamente tengo que, no olvidarme, tengo que por convención utilizar las localizaciones anatómicas propiamente del tórax. No puedo utilizar ni piernas ni brazos, sino el paciente no podría hacer la actividad física. O tendríamos que tener otra dinámica u otro aparataje para que el paciente pueda hacer la actividad física que queremos, ¿no? Entonces, como se utilizan brazos y piernas para hacer el ejercicio, si yo pongo mis electrodos en esa zona, voy a tener pues una abundancia de movimiento y ruido eléctrico, y entonces no voy a poder tener posibilidad de interpretación. Por eso todo lo ponemos a nivel de tórax, incluso a veces tenemos que hasta fajar el paciente. Lo mismo sucede en el holter. La idea es que tengamos el menor ruido posible en un holter. Y si el paciente se pone a caminar y tiene los electrodos acá o en los tobillos, entonces pues la cantidad de ruido que podamos tener es enorme y la interpretación va a ser fundamentalmente imposible. Entonces sí, Jean-Pierre, la convención y digamos la utilidad de colocar los electrodos en la parte anterior del tórax, tanto para las piernas, para los electrodos de extremidades superiores como de inferiores, tiene sus utilidades y tiene sus indicaciones específicas y extendidas. Debemos hacer holter a una gran cantidad de pacientes y todos tienen la misma localización. ¿Sí? Y hay otra condición más. También vemos pacientes sin brazos y sin piernas, porque también los atendemos. Entonces, colocamos los electrodos en esa misma localización, ¿no? Si el paciente viene con alguna extremidad perdida, la colocamos en la zona torácica correspondiente en función a la convención que utilizamos para ello. Sí. Gracias, doctor. Esas eran todas las preguntas. Creo que podríamos continuar. Perfecto. Seguimos. Ya. Entonces vamos a